Todos recordamos que Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump, alentó el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y eso se hizo por el hecho de que la Unión Europea no estaba respondiendo a las políticas impulsadas por Estados Unidos, sobre todo con respecto a China. Y también con respecto a Rusia, porque recuerden que Estados Unidos se opuso al proyecto Nord Stream 2 de Alemania. Alemania no quiso complacer a Estados Unidos en eso, porque en gran medida la independencia de Alemania, así como suena, dependía mucho de esas relaciones con Rusia y de los productos energéticos de Rusia. La otra salida colocaba a Alemania en una posición muy delicada que le restaba o le podía restar independencia en todos los órdenes. Porque recuerden ustedes, los soviéticos se retiraron, pero Estados Unidos siguió con su presencia ahí militar en Europa. Y además de eso, la OTAN se amplió y la OTAN ha sido desde siempre una herramienta al servicio de los intereses de Estados Unidos. Y el contrapeso o cierto contrapeso eran esas relaciones con Rusia y las relaciones también con China, porque además de eso, el único espacio para la expansión de una economía como la Alemania, intensamente exportadora, era precisamente el mercado ruso y el mercado chino. Ahora, Estados Unidos nunca estuvo conforme con la actitud de Europa, y Europa tenía el liderazgo de la Unión Europea. Y la actitud de Europa, de alguna forma, paralizó la OTAN. Recuerden ustedes la expresión de Emmanuel Macron cuando dijo que la OTAN padecía de muerte cerebral. Y Donald Trump, en un momento determinado, le dijo a los europeos: si ustedes quieren seguridad, paguen. Ustedes le están robando a Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede seguir cubriendo los costos de la seguridad de Europa. Y tenía que ver con la inconformidad del gobierno de Estados Unidos por el manejo de la Unión Europea frente a Rusia y China, con quienes tenían unas muy buenas relaciones. China, en la crisis de 2008, jugó un rol importantísimo para toda Europa, porque llegó allí con inversiones, le hizo préstamos importantes a países metidos en una situación difícil económica. A los griegos incluso le compró un puerto que ayudó con recursos. Es verdad que eso estaba dentro de la política comercial china y su ruta de la seda, pero para los griegos en ese momento fue una fuente de recursos importantes cuando estaba su economía pasando momentos muy difíciles. Y entonces ahora lo que nosotros estamos viendo es eso. Recuerden, Trump alentó el Brexit, pero el presidente Joe Biden creó el AUKUS. Dijo, bueno, una Gran Bretaña fuera de la Unión Europea le da el espacio suficiente como para que pueda actuar de forma coordinada con nosotros, porque ya se haría independiente de esa línea que venía siguiendo Europa. Y entonces crean el AUKUS con Australia, le quitan unos contratos que tenía Francia para la construcción de unos submarinos, y entonces se crea ese grupo con Inglaterra, Australia y Estados Unidos para actuar en el Asia-Pacífico, para lo cual la OTAN en ese momento no era útil, porque sencillamente estaba en muerte cerebral.
Esas son cosas que uno no puede olvidar cuando analiza lo que está ocurriendo actualmente en Europa. Ahora resulta que Europa está totalmente en manos de Estados Unidos, alineado perfectamente. Los europeos dicen de una forma un poco ingenua, la OTAN ahora está de regreso y ellos voluntariamente aceptan lo que no quiso aceptar, lo que no quisieron aceptar cuando Trump era el presidente, que se lo reclamó, paguen más por la seguridad. Ahora han decidido sí que hay que la libertad tiene un precio y hay que invertir el 2% y cuanto sea necesario. Para eso ha servido ese paso arriesgado de Vladimir Putin en Ucrania. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, cuando usted ve ese reclamo que está haciendo Polonia, entonces usted entiende perfectamente que hay algo que dentro de toda la narrativa que no se confiesa, y estoy totalmente convencido de que el proceso de debilitamiento de Rusia implica o está siendo acompañado de un proceso también de debilitamiento de Alemania. ¿Por qué? Porque sencillamente sin los recursos energéticos de Rusia, baratos, suministrados de forma segura, la economía alemana difícilmente recuperará los niveles de competitividad que venía exhibiendo antes de este conflicto. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.